Es un placer, estimados obligados tributarios, que están tomando este seminario, que lo considero muy productivo para que usted aprenda cositas que no sabía antes, o que si las conocía, pues las puede recordar o profundizar en ellas. Bueno, aquí no se pueden quejar, ¿verdad? Están más que informados, ¿verdad? Hemos tratado de pasar al día con ustedes y vamos a pasar entonces al tiempo de preguntas y respuestas, licenciado Mario, recordándoles a los presentes que pueden continuar haciendo sus preguntas, pero que tienen que ser preguntas que sean concernientes al tema que vimos el día de hoy, ¿verdad? Procedimientos de revisión de los actos tributarios. Así que vamos a comenzar. Licenciado Mario, si quiere, me da la señal, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Perfecto. Bueno, la primera pregunta la hace Lastenia Salgado. Dice, para presentar estos recursos, ¿lo podemos hacer personalmente en representación de nuestros clientes como contadores o tiene que presentarse por un abogado? Con un abogado, ¿verdad? Este debe ser un abogado, ¿verdad? Debidamente facultado por el obligado tributario. Ok, muchas gracias, licenciado Mario. Vamos con la segunda. Dice, ¿es obligatorio que el contribuyente interponga los recursos mediante un abogado? Bueno, o puede hacerlo por cuenta propia, ya fue contestada esta pregunta. Es la primera, sí. Entonces, que no olviden de que estos recursos, por ser delicados, e incluso en otros sencillos, ¿verdad? La administración tributaria y de acuerdo a la ley se solicita pues que se hagan a través de su apoderado legal o su correspondiente abogado. Perfecto. Aquí me pregunta Alan Hernández, al haber una revisión, ¿qué sucede con las operaciones de la empresa? Porque al parecer ahora se bloquea el RTN, pregunta. No, el RTN se bloquea cuando hay una, ¿cómo se llama? Una deuda firme, cuando existe una deuda que se ha venido cobrando, ¿verdad? Ya ha agotado, digamos, cobros, y es entonces cuando se bloquea el RTN. Pero en este caso, como dice allí, lo que se dice es de que se suspende la ejecución del acto administrativo impugnado. Eso significa que no se seguirá ejecutando como tal. Y lógico es de que se suspende el cobro y también se suspende la aplicación de las sanciones correspondientes en ese momento. Si hay intereses que están corriendo, pues todo eso se suspende, ¿verdad? Ese tiempo no tendrá valor ni efecto para interponer, ¿cómo se llama?, las sanciones correspondientes a alguna deuda. Así es que ahí no habrá bloqueo, y si hay bloqueo, pues el bloqueo aquí lo que pregunta es que las operaciones de la empresa continúan, ¿verdad? Las operaciones continúan. Lo que no procede son lo correspondiente a ese, y como decía ya, incluso puede hacer de que no sea sobre la totalidad, sobre una parte. Entonces, sobre esa parte que se está en juego es que se debe estar la ejecución o la suspensión de la ejecución. Muchísimas gracias. Otra pregunta, creo que un poquito relacionada, dice aquí, ¿durante este proceso puedo solicitar una constancia de solvencia? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque habrán otros asuntos para los cuales necesite, digamos, el obligado tributario que no tienen que ver con este caso impugnado. Ahora, si la constancia de solvencia, si la solvencia la necesita para un asunto relacionado con esta deuda que tiene, ahí sí le va a perjudicar. Pero normalmente, ¿para qué se necesita una solvencia? Acordémonos que la solvencia es cuando va a firmar un contrato con una empresa y donde le va a cobrar honorarios profesionales
a la empresa, y en ese caso la empresa le va a exigir que esté solvente. Entonces, ahora, repito, en ese caso sí ya va a afectar, digamos, a su perfil. ¿Por qué? Porque la empresa lo quiere libre de deudas tributarias, y justo ahorita se está peleando una deuda, pero serían casos, digamos, de personas profesionales. En el caso de la empresa, todo acto que tenga que ver con esta deuda se suspende en ese momento. También quisiera apoyar yo, dando la respuesta, que mientras está el proceso, no se ha establecido todavía la deuda firme. Mientras no se ha establecido esta deuda firme, puede obtener perfectamente, yo no le veo ningún problema de obtener su solvencia. Hasta que quede ya la deuda firme es que la administración podría negar esta solvencia. Bueno, vamos a continuar. Pregunta uno de los participantes, ¿cuál es la diferencia entre apoderado legal y representante legal? El apoderado legal es el que le va a llevar sus asuntos jurídicos, un abogado. El representante legal es el que tiene, ¿cómo se llama?, un poder. Y ese puede ser una carta poder, una nota que se la dejó, por ejemplo, un hijo a la abogada, porque el hijo está en los Estados Unidos, está en Brasil. Entonces, mientras esté en Brasil, resolvemos este asunto que me van a llamar, y le deja un documento firmado, ¿verdad?, legítimamente establecido, ¿verdad?, para que ella lo represente. No necesariamente tiene que ser un abogado. Pregunta Erika Ávila, así como tienen definidos los plazos para la atención de este tipo de recursos, ¿también tienen definidos los plazos para resolver las peticiones presentadas por los OT? Correcto, por eso decía ahí, en los dos primeros son 20 días después de finalizado el periodo de pruebas, ¿sí? Y en el otro decía 30 días. Ahora, en la mayoría de los casos de peticiones, ya el Código Tributario establece que son 2 meses para resolver, por ejemplo, cualquier solicitud de un crédito, de una devolución, etcétera. Pero el mismo Código Tributario establece ahora que cuando no se le ha contestado, cuando no ha habido respuesta de parte de la administración tributaria, el obligado tributario tiene la potestad para considerar denegada su solicitud. Denegada, en otras palabras, que no se le ha aceptado su petición. ¿Y para qué? Para que proceda con lo que continúe. Pero repito, vencido el plazo. Vencido el plazo. En ejemplo, por ejemplo, claritos, como este ejemplo de reposición y apelación, vencido el plazo de los 20 días. Y en el de revisión extraordinaria, 30 días. Y en los otros comunes, 2 meses. Si en ese término no se le da respuesta, entonces se considera denegada la petición. Ahora, no es como el Código Tributario anterior, que se aplicaba afirmativa ficta. Afirmativa ficta quería decir que después tenía 8 días para interponer su solicitud de afirmativa ficta y que se le ejecute a su favor lo solicitado. En este caso es negativa ficta. En otras palabras, se le está denegando su solicitud. Aquí pregunta alguien, ¿cuándo es que se aplican los recursos de petición? No sé si yo no entiendo bien la pregunta, pero bueno. Bueno, pero tomémosle en cuenta la solicitud. Cuando no está usted de acuerdo, estimado obligado tributario, ¿verdad? Es decir, se le hace una resolución. La resolución viene por una actuación administrativa, una revisión que se le hizo de sus documentos, una revisión que se le hizo de sus libros, una revisión que se le hizo de la contabilidad, una revisión de todo lo que ordena el régimen de facturación, y se le manda una resolución. Y muchas veces esa resolución, como ordena el Código Tributario, pues sí será con una sanción a lo que no está de acuerdo. En ese caso es de que usted, claro, ¿verdad?, si tiene su razón, o si usted considera que no puede aceptar eso porque le viola su derecho, porque según usted va cumpliendo a cabalidad, entonces es cuando tiene el derecho a presentar estos recursos. Claro, muchas veces no se necesita llegar a tanto,
porque se aplica la conciliación, como se decía, en este mismo recurso o en este mismo proceso, y entonces no se llega a tanto. Usted mismo se presenta a la administración tributaria, acepta una multita que se le está imponiendo, arregla rápido y problema resuelto. Eso es lo que se llama de oficio en la misma administración tributaria. Pero los demás es cuando usted se opone a lo que se le está resolviendo mediante una notificación. ¿Qué significa que se haya presentado el recurso de casación ante la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia? Esto debido a que ya se ha denegado varias apelaciones interpuestas. Sí, eso es ya en la judicial, ya eso es arriba, ahí ya como decimos nosotros, no, en mi caso no, ahorita lo que nos compete es la vía administrativa. La palabra casación ya es un término más técnico legal y entonces ahí bueno, por mi parte no tendría, digamos, claro el asunto para esclarecerle, pero repito, ya es fuera de la vía administrativa, sino que es en lo contencioso administrativo y por eso nosotros desconocemos esos procesos de arriba. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es la garantía para los obligados tributarios de que sus solicitudes serán respondidas conforme a la ley? Bueno, que ese auto de admisión sea positivo, porque a veces en el mismo auto, ¿verdad? Puede ser de que es sin lugar. Cuando es sin lugar, no le será admitido, ¿verdad? No le será admitida la solicitud, pero si es con lugar, o sea, se le notifica que fue admitido, ahí tenga la plena seguridad que el asunto va para adelante, que procede, ¿verdad? Dice que una persona podía ampliar cuando se aplica la afirmativa ficta en la administración tributaria. No, porque eso ya dejó de ser, eso lo ordenaba el Código Tributario anterior. Fue aplicado hasta actos del 2016, afirmativa ficta. Quiere lo que decía en aquel momento el Código Tributario, que después de una solicitud vencido el plazo, usted tenía 8 días para solicitar aplicación de afirmativa ficta, entendiéndose de que usted ganaba el caso por, bueno, llamémosle negligencia, por atraso, por falta de prueba, por lo que sea, pero lo importante era que se había vencido el plazo, al no tener respuesta, usted ganaba. Ahora es al revés, la administración tributaria, ¿verdad?, considera, o el Código Tributario le da la potestad a la administración tributaria para considerar denegado el caso. Por lo tanto, ahora es negativa ficta. Muchísimas gracias, licenciado Mario. Pues yo creo que algunas de las otras preguntas se relacionan mucho con lo que ya usted contestó. Así que tal vez únicamente darles alguna recomendación, licenciado Mario, o unas palabras ya de despedida a los participantes. Sí, como dije antes, existe un documento que nos ayuda, además de lo que es el Código Tributario, ¿verdad?, y también está en la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo del 140 en adelante, pero también está ese acuerdo 27 del 2017 que, si bien es cierto, más se refiere a reglamentar las exenciones y exoneraciones, pero profundiza en cada caso, digamos, estos recursos de vía administrativa. Como el caso de nosotros o nuestros participantes en este seminario, muy pocos serán abogados, por eso es que surgen estas preguntas, porque son para más que todo para leguleyos. En este caso me refiero a doctores en Derecho, ¿verdad?, licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, y por eso muchas veces, pero leyendo, ¿verdad?, si somos acuciosos, las leyes están hechas claramente, tienen una terminología al inicio de cada ley, para que nosotros en esta terminología nos basemos y aprendamos a
no a interpretar, porque interpretar solo el Congreso, pero a saber qué es lo que quiere decir. Si nosotros nos hacemos, ¿verdad?, lectores de estas leyes, si consultamos a nuestros colegas, ¿verdad?, si participamos en estos seminarios como lo están haciendo ustedes, por lo cual muchas veces los he felicitado, pues seguiremos adelante. Y al final no es lo mismo usted como entró a como cuando va a salir. Su cerebro va lleno de conocimientos y en ese sentido todos estos son oro para usted, valen mucho. Entonces, felicitaciones por eso y sigamos adelante.